hace un momento, vamos a iniciar la clase de hoy y lo que vamos a iniciar es un nuevo tema dentro de la unidad 3 que estamos viendo del programa, que trata sobre la economía descriptiva. El nuevo tema que vamos a comenzar hoy nos va a llevar a tener una clase relativamente corta, o bastante corta. Ahora les explico por qué. Pero déjenme decirles que lo que vamos a comenzar a estudiar ahora es un tema así más global que se denominan los indicadores económicos y que en el programa está más especificado como, con el tema de números índices. En realidad colocamos, o yo coloqué números índices porque es más específico por ahí para lo que nosotros necesitamos, pero los números índices forman parte de los indicadores económicos. Ahora, ¿por qué digo que vamos a hacer una clase relativamente corta, o más bien corta? Porque pasa lo siguiente, en la plataforma del aula virtual, ustedes van a tener muchísimo material sobre este tema. El primero y principal es un link a YouTube, que no es el YouTube de la materia, o sea, de nuestro Facebook. Perdón, que lo ponemos normalmente a través del Facebook, pero es un link a YouTube donde en 7 videos de menos de 10 minutos cada uno, aproximadamente, yo doy una clase, digamos, presencial referido a este tema, de los indicadores económicos, los números índices, y todo lo que tendría que yo decirles ahora, ustedes lo van a ver en esos videos como si fuera yo en manera presencial. Esto fue grabado hace un par de años, antes de la pandemia, en una clase precisamente sobre estos indicadores que realicé en la cátedra de estadística, sobre este tema que realicé en la cátedra de estadística, que la profesora me pedía todos los años dar este tema en la cátedra de estadística. Entonces decidió, con buen criterio, como siempre todos los años iba a decir lo mismo, grabarlo para ponerlo y así los alumnos lo podían tomar. Así que ustedes también esta clase probablemente la vayan a ver en la cátedra de estadística en su momento. La segunda cuestión que vamos a... Después lo que existe es la clase grabada del año pasado sobre este tema. Así que ya tienen ahí 7 videitos con mi clase presencial y después la clase grabada del año pasado, que es lo que vamos a hacer. Y además tienen digamos así, un tema muy específico que vamos a tratar hoy así muy por arriba, porque el tema está específicamente en esa nota de cátedra, en PDF, que también aporta a todo lo anterior. De manera tal que van a tener una gran cantidad de material para poder estudiar. La idea es la siguiente. Ustedes ven los videos, esos 7 videos principalmente, anotan las dudas que tengan, traten de evacuar esas dudas a través de la bibliografía. Hay una nota de cátedra que se llama Los indicadores económicos, que ya todo esto comienza a estar habilitado a partir de que hoy terminamos la clase. Así que además hay una nota de cátedra que se llama Los indicadores económicos. Entonces ven los videos, estudian o leen las notas de cátedra, miran también la grabación del año pasado, y a partir de eso ustedes van anotando si hay dudas y las resolvemos en la próxima clase. Esa es básicamente, digamos, lo que vamos a hacer, y por eso digamos que va a ser hoy más corta.
Antes de hablar un poquito sobre los indicadores económicos, como para darles una introducción respecto a ese tema, lo que vamos a hacer es terminar con algunas conceptualizaciones que nos habían quedado pendientes, algunas conceptualizaciones que nos habían quedado pendientes desde las clases de cuentas nacionales, o lo referido al tema de cuentas nacionales, y que surgieron en el práctico, sobre todo en el último que se hizo, y supongo que en los que les dieron para realizar ustedes en la casa debe estar también el mismo tema, que surgieron ahí y que, bueno, ahí ustedes vieron cómo se obtenían determinados, y fíjense ustedes, precisamente los datos que se obtienen de las cuentas nacionales son precisamente indicadores, ¿no? Entonces, ustedes obtenían o obtuvieron determinados indicadores, y esos indicadores ustedes todavía no sabían muy bien de qué se trataban. Así que hoy vamos a tratar de solucionar ese problema. Así que lo primero que vamos a hacer es, bueno, primero, vamos a ver, si hay alguna duda respecto a esto que les estoy mencionando, por favor, pregunten ahora. O sea, hasta lo que dije, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer en esta clase y cómo ustedes tienen que estudiar a partir de los videitos que está ya el link en el aula. Profe, por mi parte no hay ninguna duda. Perfecto, si no hay ninguna duda, entonces continuamos. Ahora yo voy a compartir entonces perdón, pero es que veo un movimiento enfrente de mi casa, por mi ventanal, y bueno, vamos, dejemos. Bueno, ahora yo voy a compartir entonces lo que quedó pendiente, después explico eso, voy a dar una breve introducción que sería de los indicadores económicos, y después ya está, y ya después queda en ustedes todo el tema del estudio a partir de los videos del YouTube. Voy a compartir, por lo tanto. ¿Ustedes ven en este momento? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos ponerlo en presentación de diapositivas, que es la idea. Profe, Sí, digan. le hago una consulta antes de que empiece a desarrollar el tema. ¿Esto lo va a subir? Este también, sí. Esto también. Buenísimo. Sí, Gracias. todo lo que hablamos, lo que explicamos y todos los power que ahora se presentan, siempre también lo subimos. Bueno, acá tengo un problemita para hacernos la presentación de diapositivas, no me deja, pero ustedes lo ven, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve. Bueno, sí, hay algo que se ve a ver, ahora ahí está. Se está medio como colgado y no me tomaba la pantalla completa. Bueno, vamos a ver. Cuando hablábamos de cuentas nacionales, nosotros hablábamos de que obteníamos como un indicador fundamental lo que llamábamos el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, es indistinto. Tengan en cuenta que, como ya saben, que ese indicador y esa magnitud es equivalente a lo que se denomina también el ingreso nacional. Por lo tanto, cuando yo digo Producto Bruto Interno, podría decir ingreso bruto nacional. O podría decir valor agregado bruto. Son equivalentes estos conceptos y es como se utilizan. Ahora bien, ¿por qué nosotros hablamos del producto? Primero, ¿por qué le llamamos bruto interno al producto? Primero vamos a empezar, o vamos a comenzar, con tratar de encuadrar en la palabrita de interno. Y para eso tenemos que entender qué se considera a los efectos de las cuentas nacionales como residentes de un país.
Bueno, y acá lo que estamos viendo es que se consideran residentes de economía de una economía aquellas unidades institucionales, podemos llamarles agentes económicos, que tienen su centro de interés económico, entendiendo esto del centro de interés económico como aquel lugar donde se realizan, y además, porque esta es la otra importancia, no solo que se realicen, sino además que tienen intenciones de seguir realizando actividades económicas y transacciones dentro de las fronteras de un determinado país. En pocas palabras, los residentes de un país somos todos nosotros, empresas, familias y sector público, sector gobierno, como lo habíamos definido, que estamos dentro de las fronteras de un país. Ahora, es importante tener en cuenta esto, porque obviamente que los residentes de un país, como hemos dicho, tienen relaciones económicas con los residentes de otros países. Y a estos les llamábamos, ¿se acuerdan?, resto del mundo, que de hecho, en el análisis institucional, esto básicamente en el análisis institucional, este concepto de residente, ¿no? Lo teníamos en una cuenta muy específica. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Producto Bruto Interno? Y haciendo énfasis en la palabra interno. Después veremos lo de la palabra bruto. La palabra interno. Bueno, el concepto del Producto Bruto Interno es que mide la producción final de los bienes y servicios de los residentes que se producen dentro de las fronteras de un país. Y acá quiero aclarar, y quiero que ustedes lo aclaren, lo tengan en cuenta. Yo voy porque ahora me di cuenta que cuando escribí esto hay un pequeño error, es que mide la producción final de los bienes y servicios de los residentes y no residentes. Y no residentes. Esto yo lo voy a arreglar ahora antes de subirlo. Y si por ahí se me pasa, sepan que es de los residentes y no residentes que se producen dentro de la frontera de un país. ¿Qué significa de no residente? Significan aquellas personas, o aquellos agentes económicos, aquellas empresas, por ejemplo, que teniendo su capital o su residencia fuera de nuestro país, trabajan dentro de las fronteras del país. Por ejemplo, la subsidiaria de una empresa internacional, por ejemplo, de una empresa multinacional, como puede ser Movistar, ¿no? El capital de esa empresa es una empresa que está fuera de nuestro país, por lo tanto sería no residente, sin embargo realiza actividades dentro de las fronteras de un país. Entonces, cuando vamos a calcular el Producto Bruto Interno, tenemos que tener en cuenta a los datos que tiene en el sector comunicaciones esta empresa que se denomina, por ejemplo, Movistar, como cualquier otra, ¿no?, de las que existen. Espero que en principio que haya quedado claro el tema que este concepto de Producto Bruto, acá lo que me falta es de los residentes y no residentes que se producen dentro de las fronteras de un país. Es importante decir que se producen dentro de las fronteras de un país, porque obviamente que existirá otro indicador, que ya vamos a ver, en el cual no considera esta característica. Pero lo vamos a ver ahora en un ratito. Vamos a ver. El concepto, y para llegar a ese otro indicador, tenemos que partir del concepto de remuneración neta de factores al resto del mundo, o como le llamábamos también remuneración netas de factores del exterior. Y acá entran a jugar, ¿no es así?, todas las actividades, transacciones, relaciones que se realizan entre, como decíamos, los residentes de nuestro país, por ejemplo, con los residentes de otro país. Esto significa que la actividad productiva en general de cualquier país tiene que utilizar necesariamente para su funcionamiento activos físicos y financieros, por ejemplo, ¿no?, tanto por ejemplo que pueden ser y activos no tangibles, como por ejemplo lo que se denominan las patentes o los derechos de autor, etc., en los cuales los titulares, en la mayoría de la mayoría de los casos, diría yo,
el agente económico, el dueño de ese activo no tangible, por ejemplo, es un agente económico que está fuera de nuestro país. Por lo tanto, ustedes vieron que en la cuenta Resto del Mundo, para lo voy a hacer más sencillo la explicación así ahora, en la cuenta de Resto del Mundo nosotros teníamos, por un lado, las importaciones, que eran un ingreso para el resto del mundo, y por el otro lado, las exportaciones, que eran un egreso para el resto del mundo. Pero luego había, como habíamos dicho, una serie de transacciones que se realizan entre los agentes económicos de los diferentes países, o sea, de nuestro país con los otros países, con el resto del mundo. Esas transacciones podrían ser, por ejemplo, una empresa de capital extranjero, Movistar, por ejemplo, tiene accionistas, por supuesto, en todas partes del mundo. Cuando distribuye ganancias, va a remitir esas ganancias a todas partes del mundo. Por lo tanto, eso para la Argentina es una salida, es un gasto, ¿no? Cuando se computa como un dividendo distribuido o lo que sea, y para el resto del mundo va a ser un ingreso. Al mismo tiempo puede ocurrir de que residentes de nuestro país, ¿no?, que son accionistas de acciones de empresas que están en otras partes del mundo, reciban como utilidades, dividendos distribuidos, lo que sea, determinados montos que son transferidos desde el resto del mundo, desde los otros países, hacia nuestro país. Por lo tanto, para nuestro país se va a computar como un ingreso, y en lo que se va a computar como un egreso es en la cuenta Resto del Mundo. Sacando en esa cuenta Resto del Mundo, si nosotros excluimos a las importaciones y a las exportaciones, que es la comercialización de bienes y servicios, solo la comercialización de bienes y servicios, son las importaciones y las exportaciones. Si excluimos eso, vemos que nos queda toda una cantidad de transacciones que se realizan desde el punto de vista financiero. ¿No es así? Porque lo otro es de bienes y servicios. Entonces, el resto que estamos hablando son transacciones o transferencias financieras que se realizan entre nuestro país y los residentes de los otros países, o sea, del resto del mundo. A ese valor, a esas relaciones, se les llaman remuneraciones netas, o sea, remuneración neta de factores al resto del mundo o remuneraciones netas de factores del exterior. ¿Por qué netas? Porque nosotros lo que vamos a considerar es la diferencia que existe. O sea, vamos a sumar en la cuenta resto del mundo todo lo que es ingresos gastos por un lado, ingresos por el otro, y vamos a restar. Y para la cuenta del resto del mundo habrá un positivo o un negativo, un resultado positivo o un resultado negativo. Pero excluido, ya les digo, las exportaciones y las importaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora viene aquel indicador en el cual considera a estas relaciones que existen, estas relaciones financieras, porque las de bienes, las comerciales de bienes y servicios ya se están incluidas dentro de lo que es importaciones y exportaciones, eso ya está perfectamente claro. Pero nos están faltando estas cuestiones financieras. Bueno, entonces ahí es donde aparece un nuevo indicador que se llama Producto Bruto Nacional. Este indicador Producto Bruto Nacional mide la producción final de los bienes y servicios que se producen tanto dentro de las fronteras de un país como fuera de las mismas. Y ahora voy a dar ejemplos para que no sea más claro. En consecuencia, la diferencia que tiene este indicador Producto Bruto Nacional con el Producto Bruto Interno es que el Producto Bruto Interno tiene en cuenta la producción generada dentro de un mismo país, por residentes o no residentes. Pero el Producto Bruto Nacional toma en cuenta las producciones generadas por los residentes de nuestro país en el resto del mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo se obtiene este indicador?
Muy sencillo. Al Producto Bruto Interno se le resta estas remuneraciones netas de factores del exterior. Entonces, acá arriba, perdón. Bueno, me gustaría saber qué pasó. Bueno, acá arriba está ustedes podrán ver que está al Producto Bruto Interno se le resta se suman o se restan, depende del resultado, las remuneraciones netas de factores del exterior. Ahora miren, vamos a poner un ejemplo. Supongamos no, Movistar tiene o realiza actividades económicas en la República Argentina. Es una empresa multinacional con capitales fuera de nuestro país. Para el cálculo del Producto Bruto Interno, ¿lo colocaríamos, lo incluiríamos o no lo incluiríamos? La respuesta es sí la incluiríamos. Ahora, si vamos al cálculo del Producto Bruto Nacional, la respuesta, para calcular el Producto Bruto Nacional, tenemos que excluir a esta producción, porque está realizada por residentes. No la producción, perdón. Lo que tenemos que excluir es las remuneraciones netas, ¿no? O sea, la distribución de beneficios, por ejemplo, ¿no? O sea, del valor agregado, eso tenemos que extraer o quitar. Tenemos que quitar eso porque los residentes no residen en nuestro país, son no residentes, los dueños del capital. Por ejemplo, Techin tiene actividades petroleras en Venezuela. Por lo tanto, cuando distribuye ganancias para la Argentina. Entonces, la Argentina incluirá dentro de su Producto Bruto Nacional, y no en el Producto Bruto Interno, en el Producto Bruto Nacional, incluirá los beneficios distribuidos por Techin a los residentes en Argentina. Lo incluye en el Producto Bruto Nacional, pero no incluye lo que se produce y lo que se realiza en esa empresa en Venezuela dentro del Producto Bruto Interno, porque no está dentro de la frontera del país. Para Venezuela sí se va a calcular el Producto Bruto Interno con los datos que tiene Techin dentro de las fronteras de su país, pero para Venezuela no entra dentro de su Producto Bruto Nacional. No sé si más o menos va quedando claro este concepto, que es importante por una sencillísima razón. Si ustedes miran los libros de macroeconomía, si leen sobre estos temas de cuentas nacionales, etc., van a ver, como los libros son la mayoría extranjeros, o la mayoría no, son todos extranjeros y sobre todo de autores norteamericanos, van a ver que el concepto que se utiliza es el de Producto Bruto Nacional. Siempre, en todos los libros, el concepto que ustedes van a ver que se expresa es el de Producto Bruto Nacional. En cambio, en libros de macroeconomía de Argentina, por supuesto, o de otros países, pero de Latinoamérica fundamentalmente, el concepto que ustedes van a ver permanentemente nombrado es el Producto Bruto Interno. ¿Por qué en los norteamericanos utilizan el concepto de Producto Bruto Nacional y de hecho en todas sus presentaciones, cuando se habla del crecimiento, de cómo funciona la economía del país de Estados Unidos, hablan del Producto Bruto Nacional? ¿Y por qué no lo hace la Argentina? Y la Argentina cuando hace sus presentaciones, o cuando se habla de crecimiento o no de la economía del país, o qué es lo que pasa con el producto, o lo que sea, habla del Producto Bruto Interno. Pues muy sencillo. Porque Estados Unidos es una economía que tiene muchísima actividad económica fuera de las fronteras de su país. Tiene muchas empresas que realizan actividades fuera de la frontera de Estados Unidos.
Por lo tanto, a ellos, el hecho de computarlas dentro por lo tanto, del Producto Bruto Nacional, aumenta significativamente ese Producto Bruto Nacional. En pocas palabras, en Estados Unidos, el Producto Bruto Nacional es más alto, más grande, que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Producto Bruto Nacional es más importante, más grande, mayor que el Producto Bruto Interno. Pero ahora miremos a Argentina. Argentina lo que tiene es muchas empresas extranjeras que operan dentro de las fronteras del país y por lo tanto distribuyen sus dividendos fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, ¿qué es lo que le conviene a la Argentina? A la Argentina le conviene computar la producción interna que tienen esas empresas, que es el Producto Bruto Interno, y no computar el Producto Bruto Nacional porque el resultado de la cuenta al resto del mundo es negativo para la Argentina. Me olvidé decirle, para Estados Unidos el resultado es positivo, por eso le aumenta. Por lo tanto, en la Argentina el Producto Bruto Nacional es inferior al Producto Bruto Interno. Y por eso nosotros vamos a hablar, y se habla en todos los ámbitos, del Producto Bruto Interno. Espero que con esto quede más o menos claro de lo que es. Otro aspecto que es importante, si hay alguna pregunta, dígamela, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien y se entendió muy bien, profesor. Bueno, un aspecto que es muy importante también es el concepto de Producto Bruto Interno y que se denomina precios corrientes de mercado. Nosotros estamos hablando de Producto Bruto Interno y todos los ejercicios que ustedes hicieron, lo que se entendía en definitiva que era a precios corrientes de mercado. ¿Qué significa precios corrientes de mercado? Bueno, significa que se mide la producción final de bienes y servicios de la economía, como sabemos que es lo que mide el producto, a los precios vigentes del año considerado. O sea, nosotros cuando hacemos el cálculo en análisis funcional del valor bruto de producción, hacemos precio por cantidades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esos precios que consideramos en el valor bruto de producción, como también los precios que consideramos para el consumo intermedio, que también para obtener el consumo intermedio, el valor del consumo intermedio, tendremos que hacer un precio por cantidad de los consumos intermedios. Esos precios que estamos considerando son los precios pagados al productor, en el mercado en el año en que se realiza el cálculo. O sea, cuando calculamos el Producto Bruto Interno del año 2020, por ejemplo, hacemos precio por cantidad, precio de 2020 por las cantidades del año 2020. Esos son los precios corrientes de mercado. Ahora bien, este indicador es muy útil para relacionar, o para establecer relaciones funcionales de los sectores, como hemos visto, analizar la estructura de la economía de este momento, también para ver cómo es el funcionamiento de la economía en este año, o sea, en el año considerado. Se llama año considerado al año en que se realiza el cálculo. Pero tiene un problema muy importante y una limitante muy importante, que no se utiliza para medir el crecimiento o no de esa economía. O sea, el Producto Bruto Interno a precios corrientes del mercado sirve para medir cómo está la economía en este momento, en este año, cuál es su estructura funcional, cómo es su distribución, cómo está funcionando esa economía, pero no podemos decir con este indicador Producto Bruto Interno que la economía del país creció un tanto por ciento con respecto, por ejemplo, a la economía o lo que sucedió en el año anterior. Para eso tenemos otro indicador que es sumamente importante, que lo vamos a ver más adelante y que forma parte de lo que yo les mencionaba, que está en las notas de cátedras, al final, en la parte donde dice los indicadores económicos. En el capítulo de los indicadores económicos de la unidad 3, ya les dije, tenemos los 7 videos de la clase presencial, tenemos la grabación del año pasado, tenemos
notas de cátedra que precisamente habla de cuál es el indicador, ahora solamente lo voy a mencionar un poquito más adelante, cuál es el indicador que permite medir el crecimiento o no de la economía de un país. Ahora lo voy a mencionar y luego ustedes en las notas de cátedra lo van a entender cómo es que se construye ese indicador. Yo ahora voy a dar solamente unas líneas, ¿no? Y rápidamente lo van a entender. Bueno, ahora bien, también tenemos un concepto de impuestos indirectos. Y estos impuestos indirectos, bueno, acá tenemos en cuenta entonces que tenemos un Producto Bruto Interno a precios corrientes de mercado, pero dentro de estos precios de mercado resulta que están computados los impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos son los que se cobran a los productores en relación con la producción que realizan, venta o uso de los bienes, etcétera, etcétera, ¿no? De los bienes y servicios. Estos impuestos indirectos los pagan las empresas, recuerden el flujo circular del ingreso, impuestos indirectos los pagan las empresas al gobierno, aunque en realidad recaen en última instancia en las familias. Porque lo que los pagamos, en definitiva, estos impuestos indirectos, somos las familias. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que nos cobran por todos los productos. El que tiene que pagar, cuando nosotros vamos y compramos una Coca-Cola en un kiosco, pagamos un impuesto que se llama valor agregado, además de otros impuestos que hay internos o indirectos, como estamos hablando ahora. Nosotros estamos pagando ese impuesto porque ese impuesto está incluido en el precio. El kiosquero o el lugar donde te vendieron esa Coca-Cola, el supermercado o lo que sea, lo que va a hacer es como una especie de agente de retención. Él va a retener, en teoría, el impuesto que nosotros le acabamos de pagar para que en su momento, al final del mes, bueno, en la realidad ahora es que automático es, ¿no? Lo deposita en la AFIP. Entonces, si bien lo paga la empresa, en última instancia, sobre el que cayó el peso del impuesto es sobre el consumidor final. Esta es la característica del impuesto indirecto. Y después vamos a ver, cuando veamos impuestos más detenidamente, más adelante, cuáles son los problemas de este tipo de impuestos. Ahora también tenemos el concepto de subsidios. Y el subsidio, habíamos dicho que son las transferencias por cuentas corrientes que se realizan a los productores privados, por ejemplo a las empresas y también a las familias, por parte del sector público, y que generan una adición de los ingresos. Normalmente a las familias históricamente se hacían porque se producía algún desastre natural, por ejemplo, qué sé yo, en la época que hubo o hay inundaciones en cualquier parte, en Trelew hubo años atrás inundaciones, entonces el Estado Nacional o el Estado Provincial pagaba subsidios para la gente que pudiera rehacer su vivienda. Bueno, y así en todo el país, ¿no? Todos los desastres naturales o problemas que hay, aparecen entonces subsidios para poder ayudar a la familia a poder realizar o cubrir los gastos que tuvieron. Los subsidios también se pagan a las empresas. Los subsidios se pagan a las empresas normalmente se pagan para mantener un determinado precio. O sea, el gobierno tiene un problema de inflación, ya vamos a ver qué es la inflación, o sea, de suba de precios, y dice, bueno, yo a las empresas, a este tipo de empresas, de estos productos, por ejemplo, productos de primera necesidad, los obligo a mantener los precios estables. Ahora, para las empresas, mantener los precios fijos, estables, les implica una pérdida porque sus costos, como hay suba de precios en general de la economía, aumentan. Por lo tanto, si sus costos aumentan y ellos no pueden aumentar los precios, lo que van a tener es cada vez menos ganancia hasta alcanzar pérdidas. Por lo tanto, lo que hace el gobierno normalmente es pagarle un subsidio a las empresas para cubrir la diferencia en los precios. Esto ha sido es un ejemplo muy fuerte, lo que pasó durante el anterior gobierno,
no el anterior de Macri, sino el anterior de Cristina de Kirchner, donde se habían congelado todas las tarifas públicas a las empresas, ¿no? O sea, las empresas no podían aumentarlos, y que está pasando ahora también, que no podían aumentar los precios y habiendo inflación, y el gobierno lo que hacía era pagarles subsidios. Entonces teníamos la gran cosa tan extraña de que un departamento de Barrio Norte estaba pagando, qué sé yo, 200 pesos de luz, y o 100 pesos de luz, o 50 pesos de luz, eran todas cifras irrisorias de Buenos Aires, digo, ¿no? Y la diferencia, porque en realidad el costo y el precio que tenía que pagar tendría que haber sido muchísimo más alto, y la diferencia la pagaba el gobierno dándole un subsidio a las empresas proveedoras de esos servicios. Bueno, por supuesto no se puede mantener esto en el tiempo. Cuando llegó el otro gobierno pasó lo que pasó, se liberaron los precios, bueno, todo lo que en algún momento ustedes seguramente en política económica más adelante estudiarán. O si quieren hablarlo, lo podemos hablar y lo puedo explicar, no hay ningún problema. Pero por ahora sigamos con este tema. Por lo tanto, tanto los impuestos indirectos como los subsidios están incluidos dentro del precio de mercado. Siempre los impuestos indirectos y los subsidios están incluidos dentro de los precios de mercado. Y están incluidos los impuestos indirectos, digamos de alguna manera, es restándole o provocando una modificación en menos al precio, y los subsidios provocándole una modificación en más a los precios. En pocas palabras, lo que tenemos es una injerencia del Estado o del sector público dentro de la formación que podríamos llamar natural o normal de los precios de mercado. Entonces aparece otro indicador que es sumamente importante dentro del Producto Bruto, que se denomina Producto Bruto Interno a costo de factores. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa nada más y nada menos que como los impuestos indirectos y los subsidios están afectando a los precios en los cuales se está computando la riqueza de un país, lo que interesa saber es cómo sería o cómo es sin que el sector público influya en esos precios. Entonces, como ustedes vieron en el ejercicio, en la clase pasada, se les pedía el Producto Bruto Interno a precios de mercado, entonces lo calculaban como se calcula siempre, y después le pedían el Producto Bruto Interno a costo de factores. ¿Y qué es lo que hicieron en ese ejercicio? Bueno, hicieron una simple cuenta. Al Producto Bruto Interno a precio de mercado, o sea, el resultado de la cuenta consolidada, ustedes le restaron una diferencia que es impuestos indirectos menos los subsidios, que también se les llama impuestos indirectos netos de subsidios. Por lo tanto, para llegar al Producto Bruto Interno a costo de factores, se resta al Producto Bruto Interno a precios de mercado, que es el producto que ustedes obtienen en la cuenta consolidada, buscan luego donde está el concepto de impuestos indirectos y el concepto de subsidios, y seguramente ya lo van a encontrar con hecha la diferencia, y van a encontrar la cuentita que se llama impuestos indirectos menos subsidios, que era TI menos TS, y ahí obtenemos el Producto Bruto Interno a costo de factores. ¿Alguna duda sobre esto? Se entendió, profe. Perfecto. Bueno, ya vamos acercándonos hacia la última parte.